Ni siquiera estaba planeando ir a la fiesta esa noche. Janelle me había enviado la invitación por capricho y casi no respondí. El trabajo me había agotado. Pasé toda la semana depurando líneas de código que parecían más escrituras antiguas que sistemas modernos. Pero algo en la forma en que me envió mensajes de texto, tienes que dejar de pudrirte solo y hablar con los humanos, me hizo sentir visto, llamado, pero de una manera que solo un amigo que conocía tus partes silenciosas podía manejar. Entonces, me puse una chaqueta vaquera, me arremangué y conduje por la ciudad hasta su casa. En el momento en que entré a ese departamento, era una jungla de copas de vino medio vacías, humo de velas y alguna lista de reproducción independiente tarareando en parlantes Bluetooth. La mayoría de los invitados estaban haciendo clic, dando vueltas alrededor de viejos chistes internos y sosteniendo pequeños platos de papel como escudos. Escaneé la habitación, hice algunos gestos con la cabeza a rostros familiares y me dirigí a la mesa de refrigerios. Clásico movimiento de escape social. Fue entonces cuando la vi. Estaba sola cerca de las papas fritas y el guacamole, usando este top amarillo mostaza con hombros descubiertos que de alguna manera la hacía lucir majestuosa y como si no tuviera idea de que era hermosa. Tenía los brazos cruzados y tenía esa mirada inconfundible de alguien que se pregunta si debería haberse quedado en casa. Sin teléfono en mano, sin mensajes de texto falsos, solo una chica parada en silencio mientras el mundo a su alrededor zumbaba. Sin invitación, no sé qué me impulsó a acercarme. Tal vez fue el hecho de que odiaba ver a la gente sentirse fuera de lugar. Tal vez fue la forma sutil en que sus ojos escanearon la habitación, curiosos pero cautelosos. O tal vez, solo tal vez, ya estaba un poco condenado. Cogí la salsa, la miré y dije, creo que esta salsa puede haber presentado una infracción de salud. Su cabeza se giró hacia mí. Durante medio segundo, entré en pánico por dentro. ¿Qué pasaría si ella pensara que estaba siendo raro? Pero luego ella se rió. Y no esa risa cortés de jaja, por favor déjame en paz. No, esto fue profundo y repentino, y abrió el aire entre nosotros como una chispa. Esa risa, cruda, real, un poco ronca, atravesó mi pecho. Tan malo, respondió ella, levantando una ceja mientras alcanzaba un chip. No me culpes cuando termines con una intoxicación alimentaria a las 3 de la madrugada. Te haré personalmente responsable, dijo, mordiendo el chip. Terminamos hablando durante horas, parados allí junto a la mesa de refrigerios como si el resto de la fiesta no existiera. Ella me dijo que se llamaba Merae. Le dije que el mío era Julian. A partir de ahí fue fácil. No hicimos esas bromas falsas sobre aplicaciones de citas, las presentaciones estilo currículum. Hablamos como viejos amigos poniéndonos al día. Su voz tenía esa música, a veces juguetona, a veces baja y pensativa. Me habló de su infancia en Chapel Hill, de cómo solía leer libros debajo de las sábanas después de acostarse con una linterna. Le conté que solía desmontar radios solo para descubrir cómo funcionaban. A veces no podía volver a juntarlos. Ella volvió a reír ante eso. Cuando inevitablemente surgió el tema de los ex, lo tomé con cuidado, pero ella se mostró abierta. Mencionó una relación universitaria de largo plazo con alguien llamado Tobias. Lo hizo sonar casual, como un recuerdo cuidadosamente guardado en una caja del ático. Terminó limpio, dijo. No fue un gran drama. Solo me di cuenta de que no éramos la persona del otro. Asentí. No lo presioné. Todavía no me sentía como en mi lugar, pero una parte de mí archivó el nombre, no por celos, solo por conciencia. La fiesta terminó alrededor de la medianoche. Janelle se acercó una vez, me guiñó un ojo y le susurró a Merae. Es el hombre menos aburrido de esta sala. Buena elección. Merae se puso rosa, pero no se alejó. En algún momento, ella se estremeció levemente e instintivamente le ofrecí mi chaqueta. Al principio ella se negó, pero yo insistí. Ese pequeño acto, ese intercambio de tela y calidez, de alguna manera se sintió como el comienzo de algo. Cuando finalmente lo tomó y deslizó sus brazos dentro de las mangas, vi la más leve y suave sonrisa asentarse en sus labios. Ese momento aún vive en los rincones de mi mente como una fotografía que nunca tuve que tomar. Cuando la acompañé hasta su coche, casi esperaba que la noche se convirtiera en silencio. En cambio, se apoyó contra la puerta, inclinó la cabeza y dijo, «No eres como la mayoría de los chicos. ¿Es eso un cumplido o una señal de alerta?» Ella sonrió. «Te lo haré saber». Recuerdo estar acostada en la cama más tarde. Esa noche, sin chaqueta y con el aroma de su perfume aún débil en las mangas, me pregunté por qué esa risa, la que soltó cuando bromeé sobre la salsa, seguía resonando en mi mente.
No era partidario del romanticismo, yo era el lógico en la mayoría de mis relaciones. Pero con ella todo se había sentido tan fluido, tan fácil, tan cálido. Al cabo de 2 meses, nos veíamos casi todos los fines de semana. Íbamos a festivales de camiones de comida y al cine nocturno. Discutimos sobre música. A ella le encantaba el soul clásico y yo era un hombre de jazz. Me presentó a su hermana, Riley, y finalmente la llevé a conocer a Malik, mi amigo más cercano. A todos les agradaba. Mi mamá la llamaba Sarp. Mi papá dijo que ella trajo la luz a mis ojos. Al 6.º mes, nos mudamos a un lugar pequeño en Brookside, un dormitorio, un calentador temperamental y un sofá de segunda mano que se hundía un poco en el medio, pero era nuestro. El día de la mudanza, se paró en medio de la sala vacía, levantó los brazos en el aire y gritó: «Hicimos un nido». Y me reí, porque eso es exactamente lo que se siente. La propuesta llegó 1 año y medio después. Nada llamativo, solo nosotros dos descalzos en la cocina, con harina en las camisas porque estábamos haciendo pizza desde cero. Me arrodillé con un paño de cocina manchado de salsa sobre mi hombro y le tendí el anillo con una sonrisa estúpida. Ella dijo que sí, con lágrimas en los ojos y harina en las mejillas. En ese momento, pensé que había encontrado el gran amor de mi vida. El tipo de amor del que están hechas las historias, el tipo de amor que comenzaba con una risa junto a la mesa de refrigerios y terminaba para siempre. Pero para siempre es una palabra que la gente dice con demasiada facilidad. Lo que no sabía entonces es que a veces la risa puede ser el comienzo más ruidoso de algo hermoso o el preludio silencioso de algo que se rompe. Y si hubiera sabido entonces cómo terminaría todo, tal vez habría aguantado esa primera risa un poco más, memorizado su sonido, no solo el sentimiento. Porque años más tarde, me aferraría a recuerdos como ese, tratando de comprender cómo un amor que comenzó con tanta sinceridad pudo derivar tan silenciosamente. Pero en aquel entonces no estaba pensando en nada de eso. En aquel entonces, yo era solo un hombre que se enamoraba de una mujer que reía con honestidad y sonreía como una promesa. El primer año de matrimonio fue suave, como la luz del sol a través de las cortinas en un domingo lento. Recuerdo despertarme con ella a mi lado y pensar: así es como se siente la paz. Nuestros ritmos se mezclaban fácilmente. Rutinas de café matutino, listas de reproducción compartidas de Spotify, debates sobre si usar el lavavajillas o lavar a mano. Peleábamos por cosas pequeñas. Claro, todo el mundo lo hace. Pero era el tipo de pelea que termina con risas o disculpas perezosas y besos en la frente. Nuestro apartamento olía a velas de canela y a ropa limpia. Sonaba como si tarareara mientras se cepillaba los dientes o como si yo tecleara a altas horas de la noche mientras leía en el sofá. La vida que construimos no era elegante, pero era la nuestra. El hogar no era un lugar, era Meraíe, y eso hacía que todo se sintiera bien. Nuestras familias se sintieron aliviadas de habernos encontrado. Su hermana, Riley, era nuestra tercera rueda no oficial. Malik se convirtió en su compañero de baloncesto cuando me torcí el tobillo. Las cenas se convirtieron en noches de juegos. Los fines de semana se fundieron en recuerdos. Me encantaba ser su marido. Ella me sonreía mientras hacíamos compras, como si todavía fuera nuestra luna de miel. Ella metía notas adhesivas en la bolsa de mi computadora portátil. «¿Lo tienes, nerd?» Todavía conservo uno de ellos, presionado entre los recibos en mi vieja billetera. Había algo sagrado en lo simple que era nuestra alegría. Pero luego estaban los parpadeos. Al principio no notas que la luz cambia. Simplemente sientes que la habitación se siente más fría. Así empezó todo, cosas sutiles. Una vez nos topamos con una vieja amiga suya de la universidad en una librería. En el momento en que dijo el nombre Tobías, todo su cuerpo se puso rígido. Su sonrisa era educada, un poco demasiado amplia, como una máscara. La forma en que ella se reía cuando le preguntaba por él era apagada, tensa y estridente. Mientras nos alejábamos, hice una broma. Hace un momento parecías un político esquivando un escándalo. Ella se rió, pero no le tocó los ojos. «No he pensado en él en años», dijo rápidamente, demasiado rápido. No presioné. No quería ser ese tipo, el celoso que escarbaba en su pasado como si fuera un tesoro o un veneno. Todos tenemos historia. Yo respetaba la de ella. Confié. Ella. Pero luego llegó la temporada navideña. Ese año, Yaneye vino a cenar a nuestra casa, la primera vez que nos visitaba como invitada nuestra. Trajo vino y esa risa suya que podía llenar una habitación. Después de 2 vasos, empezamos a hablar de la época universitaria, de viejos recuerdos. Meraíe se reía, relajada, y luego Yaneye dijo:
¿Recuerdas cuando Tobías apareció en esa fiesta de Halloween vestido como un profesor zombie? Casi le arrojas tu bebida encima. Meraíe se rió demasiado fuerte. Se inclinó hacia adelante y agarró la copa de vino con las manos con más fuerza de lo necesario. ¡Oh Dios! Tobías, era un desastre, dijo, mordiéndose el labio. Creo que todavía tiene esa barba fea. No sé qué fue, pero algo en la forma en que dijo su nombre se me quedó grabado. No lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si tuviera que demostrar que no le importaba, como si quisiera reírse de para borrarlo del mapa, pero una parte de su cerebro todavía conocía los caminos de regreso a donde vivía. Más tarde esa noche, entré a la sala y la vi en el sofá, con el teléfono brillando en su mano. Estaba navegando por Instagram. Me incliné sobre el respaldo del sofá y dije, ¿estás mirando fotos antiguas de fiestas? Saltó y bloqueó la pantalla como si fuera una adolescente atrapada. Solo estoy comprobando algo, dijo, apartándose el pelo de la cara. Tenía curiosidad por saber si Tobías todavía parecía un mapache. Forcé una risa y ella se encogió de hombros. Sí, todavía es desafortunado. No presioné. Entré a la cocina y comencé a lavar los platos, pero el sonido de la pantalla bloqueándose permaneció en mis oídos, como una sirena silenciosa. A partir de esa noche, noté pequeños cambios. Se volvió más distante, apenas al principio. Besos más cortos, respuestas más lentas. Cuando nos acurrucábamos en el sofá, su cuerpo se inclinaba un poco más lejos que antes. El calor no había desaparecido, solo se había vuelto más silencioso, más débil. Empecé a hacer más. Llevarle a casa su chocolate favorito cuando paraba en la gasolinera, planificar una escapada sorpresa de fin de semana a Asheville y asumir tareas adicionales para que ella pudiera descansar. Ella dijo, gracias. Ella sonrió, pero había un vacío detrás de todo. El tipo de sonrisa que das cuando alguien te da un regalo y no sabes qué hacer con él. Me dije a mí mismo que simplemente estaba estresada. El trabajo había sido duro para ella. Plazos, nuevas responsabilidades. Estaba trabajando más horas y viajando más. Quizás eso fue todo. Tenía que ser eso. Pero una noche llegué tarde a casa después de una reunión de equipo. Estaba en la cama, fingiendo dormir, pero su teléfono todavía estaba en su mano debajo de la manta. Su respiración no era constante y tenía los hombros tensos. No dije nada. Solo me cambié de ropa y me acosté a su lado, espalda con espalda. Miré al techo, contando los segundos entre cada una de sus respiraciones lentas y falsas. Cuando se durmió de verdad, me volví en silencio y miré su rostro a la pálida luz de la luna. Ella parecía pacífica, pero yo no. Mi estómago se retorcía, tratando de decodificar cada mirada, cada risa, cada momento que podría haberme perdido. Hay un tipo de soledad que te golpea cuando estás al lado de la persona que amas y todavía te sientes como un extraño en tu propia casa. Esa soledad estaba floreciendo en mí, pero no quería acusar. No quería perder lo que teníamos por una sospecha. Ella no había hecho nada malo. En realidad no. Ella simplemente estaba distante, distraída, y yo no iba a ser ese tipo inseguro que se peleaba por viejos fantasmas. Aún así, no podía evitar la sensación de que algo estaba cambiando. La mujer que solía contarme todo ahora dudó cuando le pregunté, ¿cómo estuvo tu día? La mujer que solía subirse mi regazo con palomitas de maíz durante la noche de cine ahora estaba sentada en el otro extremo del sofá, con el teléfono en la mano, sonriendo a una pantalla en lugar de a mí. Era como vivir con una fotografía que se desvanece, todavía familiar, todavía hermosa, pero perdiendo lentamente su color. Un día llegué temprano a casa y la encontré dormida en el sofá. Su teléfono estaba desbloqueado a su lado. Lo miré. No había notificaciones, ni aplicaciones abiertas, nada demasiado limpio. Y eso me asustó más que si hubiera visto algo sospechoso, porque el teléfono de nadie está tan limpio. No, a menos que estén tratando de asegurarse de que así sea. Lo dejé suavemente, la cubrí con una manta y me senté junto a la ventana hasta que despertó. Cuando lo hizo, sonrió como si no pasara nada, y yo le devolví la sonrisa como si no sintiera que la brecha se hacía más grande con cada día que pasaba. Porque eso es lo que... El amor sí. A veces espera un poco más. Cree incluso cuando se rompe. No sabía entonces lo que sé ahora. No sabía que las grietas que vi eran solo la superficie de algo más profundo, que la calidez que extrañaba no se había perdido, había sido redirigido. Todo lo que sabía era que mi esposa, la mujer que una vez iluminó cada rincón de mi mundo, ahora tenía sombras detrás de su sonrisa, y estaba empezando a temer que esas sombras no fueran mías. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo,
Y aprendí esa lección lenta y dolorosamente de la persona que una vez creí que nunca me dejaría sentir tampoco. Meraye y yo todavía compartíamos cama. Seguíamos diciéndonos buenas noches. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo. Pero en algún momento del camino, la conexión entre nosotros se volvió estática. Fue como alcanzar una mano que te sabes de memoria, solo para darte cuenta de que ya no vuelve atrás. La calidez se desvaneció, no en un resplandor dramático, sino en el suave murmullo del silencio rutinario. Empezó a salir hasta más tarde. Al principio, era razonable, largos turnos de trabajo, reuniones estratégicas fuera del horario laboral, la cena de cumpleaños de un amigo, pero luego las razones empezaron a mezclarse. Una noche fue Janelle quería hablar, y la siguiente fue necesito aclarar mi cabeza. Hubo noches en que ni siquiera daba una explicación. Simplemente entraba después de las 10 de la noche con ojos cansados y palabras medio murmuradas. Intenté no ser el marido que piensa demasiado. Intenté darle espacio, pero no estaba ciego. Los pequeños hábitos que alguna vez compartimos desaparecieron. Dejó de hacer nuestros panqueques de los sábados, a pesar de que una vez dijo que esas mañanas eran sagradas. Comenzó a dormir de espaldas a mí, con su teléfono apretado contra su pecho como una segunda almohada. Ella sonreiría. Sí, pero era ese tipo de sonrisa que le das a un compañero de trabajo educado, no a la persona a la que le has prometido para siempre. Un viernes por la tarde llegué temprano a casa. Cociné su comida favorita, lasaña con extra ricota y pan de ajo, tostada tal como a ella le gustaba. Encendí velas e incluso puse su disco favorito de Couldran. Quería recordarle que el amor todavía vivía aquí. No volvió a casa hasta las 11:30. Me senté allí con comida fría, 2 copas de vino intactas y la sensación de que la versión de nosotros que amaba se estaba disolviendo en tiempo real. Cuando entró, pareció sorprendida al ver la mesa puesta. «Oh», dijo, tratando de sonreír. «¿Tú cocinaste?» «Pensé que podríamos comer juntos», dije, levantándome lentamente. «Ha pasado un tiempo». Miró la comida y luego volvió a mirarme. «Ya comí». Esas 3 palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No por la comida, sino porque ni siquiera había pensado en llamar. Cubrí la decepción con un movimiento de cabeza. «Ningún problema». No me preguntó si había comido. No me dio las gracias. Simplemente se quitó los tacones. Dijo que estaba cansada y se fue al dormitorio. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirando los platos intactos. Al final, guardé todo. Tiré mi copa de vino en el fregadero y me senté en el borde de la cama, mirándola dormir como una extraña que conocía. El silencio entre nosotros se convirtió en un lenguaje propio, uno que ambos entendíamos pero nos negábamos a traducir. Cuando le pregunté cómo le había ido el día, sus respuestas se hicieron más breves. «Bien, ocupado, cansado, sin historias, sin detalles, solo obstáculos. Todavía hice un esfuerzo. Todavía besé su frente cuando salí al trabajo. Todavía traje a casa pequeñas cosas que pensé que le gustarían. Pero la mirada en sus ojos me dijo que ella no estaba realmente aquí. No del todo. Era como si hubiera hecho las maletas emocionalmente y simplemente no me lo hubiera dicho todavía. Una noche, la curiosidad se apoderó de mí. Ella estaba en la ducha. Su teléfono estaba en la mesa de noche, con la pantalla iluminada por una notificación. Yo no era del tipo que husmea. Nunca lo había hecho antes, en todos nuestros años juntos, pero algo me dijo que mirara, no para atraparla, sino para comprenderla. Cuando lo recogí estaba impecable. Sin mensajes, sin registros de llamadas, sin aplicaciones de redes sociales. Fue demasiado perfecto. Sé cómo son los teléfonos normales. Están desordenados, sin notificaciones, chats grupales, memes nocturnos. Pero el suyo era como un modelo de demostración. Limpio, frío, intacto. Lo dejé exactamente como lo encontré y me senté en el borde de la cama, escuchando el agua correr detrás de la puerta, tratando de darle sentido al creciente vacío. No la enfrenté. Aún no. Porque, ¿qué podría decir siquiera? ¿Por qué tu teléfono parece haber sido borrado? ¿Por qué no? Sonríes como solías hacerlo. ¿Por qué siento como si estuviera viviendo con un extraño que solía amarme? En cambio, observé, esperé, me quedé en silencio en mi propia casa, estudiando a la mujer con la que me casé como si fuera un idioma extranjero que una vez hablaba con fluidez y ahora apenas entendía. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Un martes salió temprano a trabajar. Me había tomado el día libre, el agotamiento me invadía y el sueño pesaba bajo mis ojos. Alrededor del mediodía, oí sonar su teléfono desde la mesa de café.
Lo había olvidado en casa. Lo miré fijamente durante un rato y luego decidí dejarlo intacto. Supuse que volvería por la noche, pero alrededor de las 2:45 volvió a sonar. Era Yaneye. Dudé y luego lo cogí. Oye, soy Julian. Meraye dejó su teléfono en casa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego Yaneye dijo, «Oh, qué raro». Estaba llamando para preguntarle si todavía planeaba reunirse conmigo. Mi estómago se retorció. ¿Nos vemos? Sí. Se suponía que íbamos a tomar bebidas hoy alrededor de la 1. Ella nunca apareció, no envió mensajes de texto ni llamó. Me aclaré la garganta. Ella me dijo que estaba trabajando. Otra pausa. Uno más largo. Oh, yo estoy seguro de que hay una confusión, dije rotundamente. Probablemente. Colgué y me senté en silencio, con el peso de una sola pregunta sin respuesta presionando mi pecho. ¿Dónde estaba ella realmente? Cuando llegó a casa esa noche, yo ya había recogido la mesa. No había música ni velas. Solo yo, sentado en el sofá, sosteniendo el control remoto pero sin mirar nada. Parecía agotada. «Oye», dijo ella, «¿largo día?» Asentí. «¿Dónde estabas?» Ella parpadeó. «En el trabajo». «¿Qué?» La miré fijamente. Yaneye llamó. Dijo que no fuiste a tomar algo. Se quedó paralizada, solo por un segundo, pero lo vi. La forma en que se le tensó la garganta, la forma en que sus ojos se movían rápidamente. «Lo olvidé», dijo rápidamente. Tuve que cubrir un turno. Se me olvidó. No dije nada. Simplemente me levanté y pasé junto a ella. Ella lo siguió. «Julian, no conviertas esto en algo». Me detuve y me volví. «Ya lo hiciste». Ella me miró como si no supiera qué decir, como si las mentiras acumularan demasiado para que pudiera mantenerlas claras. Esperé a que ella hablara, que me explicara, que fuera honesta. En cambio, entró en el dormitorio y cerró la puerta. Esa noche me quedé despierto a su lado mientras ella dormía profundamente. Y por primera vez en nuestro matrimonio, no me sentía segura a su lado. Sentí que estaba esperando algo que no quería descubrir pero que ya sabía. La distancia ya no crecía. Ya estaba allí. Y estaba empezando a aceptar que todo lo que teníamos, lo que sea que estábamos construyendo, se había resquebrajado de maneras que no podía nombrar todavía, pero que podía sentir en cada momento de tranquilidad. Era un jueves por la tarde cuando todo gritaba. Estaba en el garaje, organizando herramientas que ya casi no usaba. La mitad de ellos todavía estaban en sus cajas desde que nos mudamos. Me había tomado el día libre otra vez, no porque estuviera cansado, sino porque ya no quería fingir más. Finge que todo estaba bien. Finge que mi esposa no está en ningún otro lugar de su mente, y tal vez incluso de su corazón. Fue entonces cuando oí abrirse la puerta principal, rápida y frenéticamente. Salí del garaje y me sequé las manos con un trapo viejo. Estaba parada allí en el pasillo, con las llaves todavía en la mano, el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Julian», dijo, casi sin aliento, «necesito que me lleves al hospital». Parpadeé. «¿Qué pasó?».